Listo, buenos días para todos. Buenos días, profe. Bueno, llamamos lista y arrancamos. Guzmán Ordóñez Sebastián. Presente, profe. García Mariño Fabián. Si hay clase. Presente, profe. Cárdenas Bolívar Juan. Presente. La página no sé. Creo que lo que está. Creo que hackearon fue la página. La página principal de la universidad. Haz que el modo tampoco abre. ¿No abre? Ya reviso a ver. Pues yo acabo de entrar. Porfa, profe. Ahí que deben entrar. Les dejé ya el link. Aunque no sirve la página como tal de la de la página oficial. Dice el comunicado, si lo leyeron en el correo, creo que lo llegaron, creo que llegó por ahí, que la universidad tuvo un hackeo en la página web y que el equipo de la unidad tecnológica controló inmediatamente la situación. El ataque solo afectó a la página web y las aulas virtuales continúan funcionando sin alteración. Para acceder, bueno, ahí nos deja el link, que es el que les acabo de enviar. No sé, Omar, debe ser entonces, porque a mí sí me sirve el link. Profe, ¿tiene tiempito para preguntarle una cosa? Sí, ¿qué pasó? Es que, profe, hace rato no me conectaba porque pues no tenía el acceso. Entonces, yo quedé en una parte del trabajo de investigación hasta que día hay plazo de entregarle lo último, profe. Pues como estamos haciendo entregas cada 8 días, pues yo me imagino que dejaré plazo ahí hasta... Ah, se les haría la clase, mis muchachos. Quedamos nosotros. Ahora, bueno, yo voy a ser el profesor. Ya volví. Plazo ahí hasta ¿Y qué? qué, profe? Hasta mañana. Hasta mañana, placito, para que entreguen eso. Listo, profe. ¿Entonces dónde iba? Cárdenas, Cotasio, Vargas, Héctor. Profe, yo no soy cardenal. Cotasio Vargas Héctor, yo presente. Profe, y una cosa, es que, profe, digamos, como he visto que están trabajando en pareja, yo le iba a preguntar si podíamos trabajar Alonso y Héctor, Alonso y Héctor, ¿qué? que si podríamos trabajar los tres. Es que ya 3 es mucho combo. Ya con 2 está bien. Es que, profe, yo soy solo, y es que hay otros compañeros que ya por lo menos han tenido un avance. No nos puede hacer la excepción, profe. Es que después van a querer así que 3. ¿Cómo así querer? ¿Qué es lo que están trabajando? Ellos estaban trabajando otro tema, entonces la idea es que, pues, que ellos pudieran unirse al trabajo mío. ¿Qué están trabajando ellos?
Héctor, ¿qué estaban trabajando ustedes? Estamos buscando el exploratorio para la metodología del entrenamiento del skate. Ok. Bueno, entonces si quieren pueden trabajar los tres entonces, pero ya con las entregas y eso porque es que cuando el trabajo es en grupo comienzan a relajarse, comienzan que le dejan el trabajo solo a uno y se presentan No, 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 problemas. no, no. No, profe, ya para Ya, mañana ya ya me ha tendría. pasado así porque no, profe, es que mi compañero no trabaja y entonces comienzan las No, no, peleas y bueno, yo no sé no, cómo no, se van no. a comportar. Creo que, profe, no, yo No, digo profe, en que el ya caso de estamos muy nosotros no grandes. pasa eso. Eso no pasa eso, profe. Ya estamos muy viejos como para ponernos con esas cosas. Ya Bueno, mañana lo digo porque el tenemos semestre pasado me pasó en dos grupos. No, profe, pues que este no, fulanito no trabaja. Yo, bueno, entonces se hacen en grupos para después andar peleando y bueno. Sí, claro. No, aquí ya es diferente en el grupo nosotros, profe, nosotros no. No, ya llevamos tiempo trabajando. Bueno, entonces pilas, ¿no? Con las entregas y eso. Señor, profe, muchas gracias. Tienen que, o sea, tienen que ya presentar el trabajo completo, ¿no? Sí, Ya señor. hasta dónde vamos. Bueno, Cotasio, Iván, Mosquera, Velázquez, Jason. Presente, profe. Omar Osorio, Osorio Ochoa Omar. Profe, buenos días. Buenos días. Beltrán León Natalia. Creo que no. Qué excusa. Cordero Enrique Gerson. Ahí lo vi. Sí, profe, buenos días, presente. Buenos días. Sánchez Marín William. Pavón, ya está por ahí. Con Silva Jesús. Bueno, próxima clase, examen, ¿listo? Que ya se nos acaba el segundo corte. Voy a estudiar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo tengo una reunión urgente ahorita a las 2 de la tarde. No sé si alcancemos a revisar los trabajos, a revisar los avances. Entonces, si yo veo que estamos cortos de tiempo, lo dejamos para dentro de 15 o para dentro de 8 días después del parcial. Revisamos los trabajos. Dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo, ¿listo? Ok, bueno, comencemos con la sesión del día de hoy. ¿Quién acaba de llegar? Yo, profe, buenos días. Listo, Natalia. Listo, ya estamos acá con la lista. Bueno, hoy vamos a ver todo el tema de la recolección de datos. Entonces, una vez nosotros hemos terminado el proceso de selección de una muestra, una vez ya hemos avanzado en todo el aspecto del diseño de la investigación y tenemos una muestra adecuada a nuestro problema de estudio, la siguiente etapa pues es la recolección de datos, ¿no? No estamos hablando de recolección de datos ya en un trabajo de campo específicamente, sino cuáles van a ser aquellos instrumentos que me van a servir a mí para poder obtener los datos adecuados que me permitan hacer el estudio de las unidades de muestreo y que me permitan particularmente responder mi pregunta de investigación, que me permitan a mí poder ya a partir de ellos hacer un análisis posteriormente, etcétera, etcétera. Entonces, la finalidad que aborda la recolección de datos se puede observar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Entonces aquí podemos usar ambos tipos de estudio y lo que vamos a ver es qué características debe tener un instrumento de recolección de datos, por qué es importante que ustedes tengan en cuenta estas características y cómo
cómo es que vamos a realizar la revisión para poder comprobar que esos instrumentos que vamos a utilizar tienen y cumplen con las características necesarias para la recolección de datos de nuestra investigación. En primer lugar, creo que me estoy presentando aquí. Voy a dejar así, es que la otra casi se me trabó la presentación y voy a dejar así. En primer lugar, ¿qué es medir? ¿No? ¿Qué es una medición? Nosotros reconocemos que, o bueno, se menciona que medir es el proceso en donde nosotros vinculamos conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos disponibles, los indicadores, en términos del concepto que el investigador tiene en mente. En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin él no hay observaciones clasificadas. ¿Cómo podríamos decir o cómo podríamos interpretar este concepto, ¿no? Entonces, lo que la definición nos sugiere allí es que debemos tener dos consideraciones, ¿no? Entonces, la primera desde el punto de vista empírico, que básicamente es el resumen en el que el centro de atención es aquella respuesta que yo quiero observar. Es decir, si yo tengo una respuesta marcada en un cuestionario o una conducta registrada mediante una observación, o yo tengo un valor numérico que me entrega un instrumento, o la interpretación que yo le puedo dar a una respuesta en una entrevista, eso es empírico, ¿no? O sea, lo que yo observo, la respuesta que yo observo a la hora de realizar la evaluación. Y la segunda que nos dice la definición es desde la perspectiva teórica y se refiere básicamente es al interés, a que el interés yo lo sitúo en el concepto no observable que se presenta o que se representa por medio de esa respuesta. Entonces, los instrumentos de medición me van a representar o me van a presentar a mí valores visibles de conceptos abstractos. Por ejemplo, la velocidad es un concepto físico, ¿sí? Distancia sobre tiempo. Hay cronómetros que me miden la velocidad, es decir, yo puedo a partir de la distancia, yo puedo a partir del tiempo medir la velocidad. Entonces, ese concepto que que es quizás abstracto, lo vuelvo un valor visible y eso me lo permite el instrumento de medición. La masa del sujeto, tengo un instrumento que puede ser una báscula. Eso puede ser un concepto abstracto desde lo teórico, desde la definición, pero que cuando yo lo coloco a él en la báscula me arroja un registro observable, un registro medible. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que me refiero con qué es medir, ¿no? Entonces, básicamente, tengo conceptos abstractos con indicadores empíricos que al finalizar yo los puedo clasificar y organizar en datos disponibles y en datos verdaderamente cuantificables, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que son los instrumentos. Entonces, los instrumentos de la investigación son aquellos que me van a permitir a mí registrar los datos, esos datos observables, que van a representar verdaderamente aquellos conceptos y aquellas variables que yo como investigador tengo en mente. ¿Listo? Entonces ustedes tienen unas variables que van a querer medir, ustedes las tienen en su mente, las tienen quizás conceptualizadas ya, pero es importante reconocer qué instrumento es el que verdaderamente me sirve para medir esa variable. En términos cuantitativos podríamos decir que el instrumento a mí me permite capturar la realidad
Sí, o sea, me permite capturar verdaderamente la realidad que yo deseo obtener, y la medición básicamente me permite a mí establecer una relación entre el mundo real y el mundo conceptual. Y eso es lo que me permiten ver los instrumentos de medición. Entonces, a partir de estos instrumentos, lo que yo hago como investigador es registrar la información y los datos sobre las variables que necesito conocer para responder mi pregunta de investigación, para responder mi planteamiento del problema, para darle una solución a esa problemática que yo planteé inicialmente. Normalmente en toda investigación lo que nosotros hacemos es tomar el instrumento, aplicarlo para medir aquellas variables que me van a permitir a mí contrastar mi hipótesis, ¿no? Y por otro lado, yo como investigador debo tener en cuenta que no existen mediciones perfectas, ¿no? Hay mediciones que son deficientes. Algunas veces dentro de la investigación no es confiable tener ese tipo de mediciones en cuenta. Les voy a colocar un ejemplo. Hace poco, unos muchachos, bueno, los que yo estoy asesorando en la modalidad de grado, trabajo de investigación, ellos tenían unos participantes y una de las señoras no cumplió con el protocolo que se había establecido para estar dentro de la investigación, ¿sí? Uno de ellos era no tomar bebidas alcohólicas durante la intervención, durante los 4 días de intervención, y ella no cumplió con ese requisito. ¿Qué pasó? Que cuando ella llegó a las sesiones de entrenamiento, los niveles de glucosa en sangre estaban muy elevados. Ustedes saben que el alcohol contiene bastante azúcar. Una de las bebidas que tomó tenía bastante azúcar. Entonces llegó con los niveles de azúcar muy elevados y eso dañó la medición de ella. Por ende, ese dato no lo podíamos tener en cuenta a la hora de hacer el análisis, porque incumplió con el protocolo y porque probablemente la medición que arrojó no era confiable o era una medición deficiente. Entonces, hay casos en que las mediciones que nos dan no son acordes a la realidad y debemos entrar a evaluar tanto al sujeto como los instrumentos que estamos utilizando. Entonces, es casi imposible, yo les podría decir, que un instrumento represente con bastante fidelidad las variables que yo quiero contrastar. Y por eso es importante que nosotros estandaricemos o utilicemos instrumentos estandarizados y a partir de allí podamos cuantificar los datos. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta estos 3 requisitos para un instrumento de medición. En primer lugar tenemos la confiabilidad, en segundo lugar la validez y en tercer lugar la objetividad. Podríamos colocarlos en ese orden. Cuando ustedes escuchan confiabilidad, ¿qué se les viene a la cabeza? No sé, algo que sea confiable. En este caso, un objeto, un instrumento. ¿Qué me podrían decir? Confiabilidad. ¿Nadie? Yo les ayudo. Entonces, la confiabilidad tiene que ver, sí. Bueno, la confiabilidad tiene que ver con el grado en que un instrumento me produce a mí resultados consistentes y coherentes. Entonces, anoten esa parte. ¿Listo? El grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Un ejemplo, creo que esto lo había dicho en otra clase, otra asignatura. Yo tengo una báscula, o yo tengo un termómetro. Vamos a comenzar con la báscula. Yo estoy midiendo la masa de varios sujetos. En este caso tengo un solo sujeto. Y yo hago una aplicación repetida a ese mismo individuo. Y el objeto, el instrumento, me produce resultados
iguales. Entonces, yo tomo el sujeto, le tomo su masa, es decir, hago la medida de la masa, le digo que se pare en la báscula, hago una primera toma, la báscula me arroja un resultado de, no sé, coloquemos 80 kilogramos. Le digo que por favor descienda de la báscula, posteriormente lo vuelvo a hacer subir en la báscula y resulta que la báscula me arrojó nuevamente 80 kilogramos. Vuelvo y lo hago descender, vuelvo y le tomo nuevamente la masa, la medición, y me arroja nuevamente 80 kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al realizar una aplicación repetida a ese mismo individuo, a mí el artefacto o el instrumento que yo utilice me debe arrojar resultados iguales. Eso tiene que ver con la confiabilidad. Cuando yo tengo resultados consistentes y coherentes de un instrumento, quiere decir que es confiable. Ahora con el tema del termómetro. Si yo estoy midiendo la temperatura del sujeto o la temperatura ambiental al inicio y supongamos que me arrojó 22 grados centígrados y yo vuelvo un minuto más tarde y vuelvo a consultar otra vez y el termómetro me dice que ahora ya no son 22 sino 5 grados centígrados y después de 3 minutos vuelvo y observo la temperatura y me dice que está en 40 grados centígrados, pues yo digo, ese termómetro no es confiable, porque al yo realizar una aplicación repetida me produce resultados distintos. ¿Correcto? Entonces, la confiabilidad tiene que ir relacionada con eso. Aquellos instrumentos que ustedes vayan a utilizar, deben tratar de ser confiables. Básculas, más que todas aquellas que arrojan datos que deben arrojar datos exactos como básculas, termómetros, no sé qué otra, un tallímetro quizás. Sí, Natalia. Profe, para dar esa confiabilidad, ¿se hace una toma de, digamos, de 3 veces de la medición o de la temperatura o demás? ¿O tienen que ser más veces? O digamos, si 2 salieron iguales y una no. Si 2 salieron iguales y una no, lo ideal es hacer 3 tomas, ¿sí? Porque si yo hago 2 tomas, la idea es realizar un número de repeticiones impar. ¿Listo? Por ejemplo, yo hago 5 tomas y de esas 5 tomas 3 salieron bien, pero las otras 2 no es que hayan salido tan malas o se corrieron por ahí unos decimales, uno más arriba y otro más abajo. A veces puede que la toma que yo realice, el sujeto tomó una posición diversa a la anterior y eso cambió quizás un poco el registro, pero la idea es que trate de que las tomas o de que los registros sean similares, ¿sí? Entonces, si el primero me arrojó 20, el segundo me arrojó 21 y el segundo me arrojó 20, pues seguramente es un instrumento que es confiable para realizar la medida. Así me haya arrojado un dato por fuera del rango, pero está en un rango que yo podría decir que no hay una diferencia ahí tan significativa. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que registrar la confiabilidad del instrumento. Si usted va a utilizar una báscula para tomar la medición de la masa del sujeto, si usted va a utilizar si usted va a realizar algún tipo de medida, no sé, antropométrica, si usted tiene que utilizar el estallímetro, tiene que usar una cinta métrica, ¿cómo sé que la cinta métrica o la medida que yo estoy tomando es confiable? ¿Sí? Usted tendrá que hacer un curso, bueno, están los manuales que a mí me permiten observar cómo es la toma de datos, cómo es la utilización de ese registro. Por otro lado están las pruebas o los test de campo, que seguramente muchos van a aplicar. ¿Cómo sé que el registro es confiable? Bueno, ya después más adelante les hablaré de ese tema en particular. Por otro lado, tenemos la validez del instrumento. La validez es el grado, entonces anoten, ya damos la confiabilidad ahora. La validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. ¿Listo?
un instrumento, grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se quiere medir. Entonces, si yo quiero conocer la masa del sujeto en kilogramos, pues el instrumento me debe medir la masa, ¿sí? Yo no puedo utilizar otro elemento u otro instrumento. Por ejemplo, si yo quiero medir la inteligencia, el instrumento debe medir la inteligencia y no la memoria. Si yo quiero medir, no sé, el rendimiento de la velocidad o el rendimiento en la carrera, pues no lo voy a poner a trotar. ¿Correcto? Aunque parecen ejemplos obvios, es de completa invalidez intentar medir la masa de un objeto con una cinta métrica en lugar de con una báscula. ¿Sí? Es totalmente ilógico. Entonces, en apariencia parece sencillo lograr la validez de un instrumento, pero para poder encontrar la validez se requiere un gran paso a paso para poder lograrlo. Ahorita se lo voy a mostrar en el libro que estamos consultando. Y por otro lado, tenemos lo que nosotros denominamos la objetividad. Sería como la tercera característica de los objetos. Después vamos a entrar un poco en la validez, en la validez de cuáles son los tipos de validez que existen, y vamos a hablar concretamente en una de la cual nosotros tenemos bastante acceso, que es la validez de expertos, ¿no? Entonces, hay instrumentos que se pueden validar a partir de expertos que sean considerados, ¿cómo lo podría decir? Sí, expertos en el tema, en la temática. Y la objetividad, bueno, ¿qué tiene que ver la objetividad ahí? La objetividad es más bien es el grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de sesgos y tendencias de los investigadores que la administran, califican o interpretan. Entonces vuelvo y repito. El instrumento es el grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. En ciertas ocasiones, la objetividad de un instrumento se alcanza mediante el consenso y las mediciones múltiples, es decir, que lo hayan utilizado en muchos trabajos, que lo hayan, sí, básicamente utilizado en diversas publicaciones científicas. Imagínense por un momento que estamos en cine, ¿correcto? Entonces somos aquí 10, 11 personas más o menos, y yo le pido a usted que califique una película, ¿sí? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 ítems para poder calificar la película. Es una película de acción, una película un poco violenta. Tenemos muy violenta, violenta, neutral, poco violenta y nada violenta. Entonces 3 de ustedes me dicen, no, esa película es muy violenta. 3 me dicen que es violenta, otros 4 me dicen que es neutral, y al final es difícil responder qué tan violenta es la película. O bien, si yo les pregunto, ¿quién fue el mejor compositor? ¿Mozart, Beethoven o Bach? Entonces eso se vuelve como muy relativo, ¿no? Muy subjetivo. La objetividad lo que hace es reducir la incertidumbre, ¿correcto? Cuando yo hablo de sesgos o influencia de sesgo y tendencia del investigador, es que hay investigadores que son muy sesgadores y muy tendenciosos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay investigadores que son racistas, hay investigadores quizás que son machistas, y eso puede influenciar negativamente
en sesgos contra un grupo étnico o contra el género femenino. Entonces, no quiero mujeres acá. Sí, no, queremos únicamente población de estas características. Ahora, lo mismo podría pasar con las tendencias ideológicas, con las tendencias políticas, con las tendencias religiosas o con la orientación sexual. ¿Correcto? En este caso, si yo tengo instrumentos, si yo tengo aparatos o sistemas calibrados que son quizás instrumentos bastante objetivos, yo le podría decir un instrumento bastante objetivo es un medidor de velocidad, aunque eso se puede descalibrar o alguno lo puede manipular, se supone que debería ser objetivo, ¿no? Debería ser más objetivos que otros sistemas que pueden requerir una interpretación, como por ejemplo si a mí me llevan a un polígrafo, a un detector de mentiras, ¿sí? Que quizás no tiene pruebas estandarizadas o me puede arrojar a mí pruebas mucho más subjetivas. Entonces la objetividad lo que hace es básicamente reforzar la estandarización de un instrumento y evitar que por temas personales, sesgos y tendencias del investigador pueda ser manipulada la información de ese instrumento. Por otro lado, debe haber una relación entre confiabilidad y validez. Puede haber que pueden existir objetos ni confiables ni válidos. Pueden haber instrumentos confiables pero no válidos. Y al final lo que queremos es que haya instrumentos confiables y válidos. Es decir, que los instrumentos que usted utilice sean confiables y válidos. En este caso, tanto la confiabilidad como la validez no es algo que se asuma, sino que se tiene que probar. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Puede que a mí el instrumento me arroje resultados consistentes, pero no mida lo que yo pretenda. Entonces, es un requisito, es esencial que el instrumento que usted vaya a utilizar para recoleccionar datos demuestre ser confiable y demuestre ser válido. De no ser así, los resultados de su investigación no se pueden tomar en serio. ¿Correcto? Entonces aquí supongamos que tenemos un tirador, tres tiradores. Entonces tenemos ahí a la izquierda el primer círculo, el tirador 1, en donde los disparos no impactan en el centro, ¿sí? En el blanco, y se encuentran como muy dispersos por todo el círculo o por todo el blanco. Podríamos decir que ni es confiable ni es válido. ¿Por qué? Porque no me arrojó un mismo resultado y porque están dispersos los datos, ¿no? Por otro lado, puedo tener un tirador que impacte, que tampoco impacta en el centro del campo, en el centro del blanco, pero sus disparos se encuentran cercanos entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo quizás consistencia, que mantuvo un patrón, que realicé varias repeticiones y sí obtuve un valor cercano, un valor bastante confiable, pero resulta que no es válido porque yo necesito que me arroje los datos que yo necesito. Y por otro lado, cuando yo realizo disparos que se encuentran cercanos entre sí y que impactaron en el centro del blanco, bueno, eso es confiable y es válido. Eso es lo que buscamos nosotros, ¿correcto? Bueno, ahora les voy a mostrar el libro. Creo que ese yo se los pasé hace un par de meses. Para que ustedes observen cuál es el paso a paso. Aunque hay algunos aquí que ya van a utilizar ya elementos, instrumentos que están validados, como son test, como son pruebas. Ahorita les voy a mostrar cuál es el ejercicio que vamos a hacer para este caso. Las características de un instrumento, entonces, en forma de resumen: objetividad, confiabilidad y validez. ¿Listo?
confiabilidad, que si yo realizo registros repetitivos me deba arrojar un valor similar, cercano. La validez, que es que el instrumento debe medir la variable que yo necesito medir. Y la objetividad, que ese instrumento debe tratar de ser impermeable a los sesgos del investigador. ¿Cuál es el proceso para construir un elemento de medición? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fases. Por eso es que yo digo, utilicen instrumentos que estén validados, porque esto requiere bastante esfuerzo para poder validar un instrumento. Así sea una encuesta, así sea una entrevista, requiere de un proceso bastante riguroso para poder construir un elemento de medición. La fase número 1 es la redefinición fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a reevaluar las variables de la investigación. Toca observar el lugar específico donde van a recabar esos datos. ¿Cuál es el propósito de la recolección? ¿Con quiénes y en qué momento los voy a medir? Todas las definiciones operacionales, el tipo de datos que se requieren obtener y demás. ¿Listo? Una vez yo haya definido lo fundamental, es decir, las variables que quiero evaluar, tengo que realizar una revisión enfocada en la literatura. Este paso me va a mí a servir para encontrar, mediante la revisión bibliográfica, las bases de datos y los demás trabajos de investigación, me va a permitir encontrar los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir esas variables de interés, lo cual me va a permitir a mí identificar qué herramientas pueden ser de utilidad. Cuando ustedes hacen una matriz bibliográfica, cuando ustedes hacen una revisión de la literatura, muchos de esos estudios les permiten a ustedes decir, mire, nosotros utilizamos este instrumento. ¿Listo? Usted resulta que va y revisa otra investigación. Ah, mire, nosotros utilizamos este mismo instrumento. La investigación y esa búsqueda de la literatura me permite a mí identificar cuál es la metodología que más se utiliza para poder medir esa variable, ¿correcto? Una vez usted realiza una revisión, usted tiene que identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Entonces, básicamente usted identifica, señala con precisión cuáles son los componentes, las dimensiones, los factores que teóricamente integran esa variable. Creo que es la misma operacionalización de variables que hicimos nosotros hace un par de clases. Y así usted va a poder establecer qué indicadores y qué dimensiones son importantes para esa variable. Entonces, ¿para qué nos sirve el cuadrito que hicimos nosotros hace un par de clases? Para esto, para poder identificar cuáles son los instrumentos, para poder identificar cuáles van a ser básicamente los instrumentos que me van a servir a mí para recolectar la información. Entonces, ya ustedes tienen claro, bueno, si yo voy a medir, si yo voy a realizar una evaluación de la postura, ¿cómo la voy a medir? ¿Correcto? ¿Con qué instrumento? Ah, bueno, ya existe esto y esto otro. Si yo voy a medir, no sé, el aspecto técnico, el aspecto táctico, bueno, existen válidos, confiables y objetivos para evaluar esa capacidad o esa variable. Después hay que tomar decisiones. Esto no lo voy a leer mucho. Después viene la construcción del elemento. Una vez usted construye el elemento, realiza una prueba piloto. Después de esa prueba piloto, usted lo que hace es elaborar la versión final del instrumento. Después hace un entrenamiento de aquel personal que va a utilizar o administrar el instrumento y que lo va a calificar. Después usted tiene que obtener algunas autorizaciones para aplicar ese instrumento. Después usted administra el instrumento, hace una preparación de los datos para el análisis y hace el análisis. Entonces, todos esos tests, todas esas pruebas, todas esas cositas que ustedes ven por ahí han pasado por este proceso, ¿no? Hay algunos instrumentos, la mayoría de las etapas es aquí. Aquí o aquí más bien. Digamos que en la preparación o el análisis. Hay una validez de instrumentos que se puede realizar a partir de expertos.
¿sí? Entonces hay expertos en la materia, hay expertos en un área que tienen mucho conocimiento, que me pueden validar a mí un instrumento. Si usted va a realizar una encuesta, sobre capacidades coordinativas, o si usted va a realizar, no tanto una encuesta sobre capacidades coordinativas, supongamos que usted va a realizar una encuesta sobre motivación, sobre aspectos psicológicos, pues seguramente usted tendrá que ir a preguntar a la profe Faidy si esas preguntas, si ese instrumento que usted construyó es válido, es confiable y es objetivo, ¿sí? O presenta objetividad. Ella le va a decir, este instrumento no es confiable, este instrumento no es, si es confiable o no es válido, o si es válido, es objetivo o no es objetivo. ¿Por qué? Porque verdaderamente quiere medir la motivación, verdaderamente mide la motivación. Si usted aplicó una prueba piloto en un grupo y le arrojaron múltiples resultados, mejor dicho, eso ahí no hay datos similares, seguramente no es como muy confiable ese instrumento. Y quizás no sea objetivo porque usted colocó preguntas muy personales que tenían que ver quizás con su vida y no con lo que usted quería preguntar, y ese instrumento verdaderamente no funciona. Entonces, ojo con lo que hace, ojo con aquellos que van a construir instrumentos. Yo lo que indico en estas fases, en esta fase de recolección de datos, es que ojalá puedan revisar muy bien la literatura, es por allá el punto 2, revisar muy bien la literatura y a partir de allí utilizar instrumentos que ya se hayan utilizado, valga la redundancia, para la recolección de datos o que se hayan utilizado en las metodologías de otros estudios, para no tener que andar diseñando, para no tener que andar creando, porque requiere mucho tiempo, como ustedes se acaban de dar cuenta, ¿correcto? Así sea una encuesta, así sea una entrevista, lo que sea, trate de buscarla, de conseguirla dentro de los estudios. Para aquellos que están haciendo revisiones de la literatura, para aquellos que están realizando revisiones sistemáticas, es muy importante que comiencen a buscar cómo es la metodología para realizar una revisión, ¿sí? Las ecuaciones de búsqueda, los filtros, cómo se hace una evaluación de la calidad metodológica de los estudios, qué metodologías existen para poder realizar una revisión de la literatura bastante lo suficientemente buena, concisa, que recoja los datos, ¿sí? Los datos necesarios, los datos que requiero precisamente para mi estudio. Eso hace parte de los instrumentos. Bueno, ¿qué instrumentos va a utilizar usted para medir la calidad metodológica del estudio? ¿Qué instrumento va a utilizar usted para hacer todo el filtro, todos los filtros para seleccionar los estudios? Eso es importante que usted lo revise en aquellos que están realizando estudios de carácter teórico únicamente. Bueno. Esto no... Bueno, vamos acá. ¿Qué es lo que va a realizar usted? Entonces usted va a tomar una tabla, puede ser en Excel, donde usted quiera realizar. Tenemos una tablita. Y usted va a colocar los instrumentos que va a utilizar para recolectar los datos. Entonces, supongamos que tiene una báscula, ¿sí? Una tanita. Supongamos que usted tiene, usted va a realizar un test, no sé, un yo-yo test intermitente. Estoy aquí. Un ejemplo, ¿no? Usted va a medir la talla, entonces va a utilizar una cinta métrica. Entonces tiene este para el peso, este para la talla, este para medir la capacidad. Después va a medir otra capacidad que es la fuerza en miembros inferiores o la potencia, entonces va a utilizar el test de salto vertical. A eso le denominan squat jump. Pero resulta que ese test
usted lo va a medir a partir de una aplicación de teléfono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que no tengo la plataforma de salto. Entonces no, voy a medir eso a partir de una aplicación, de una app de teléfono. Supongamos que tenemos estas variables, ¿no? Estas vendrían siendo las variables. Voy a colocar aquí variables. Voy a colocar la variable y voy a colocar el instrumento más acá. Para que no me quede aquí. Entonces aquí voy a colocar la masa. La variable es la masa en kilogramos. Eso lo tienen ustedes arriba en dimensiones, en la tablita de allá. Aquí tengo una báscula Tanita. El VO2 máximo. Aquí tengo yo-yo test. Intermitente. Aquí tengo la talla. Puede ser en metros o en centímetros. Entonces aquí tengo una cinta métrica. Y aquí la variable es potencia, tren inferior. Eso lo voy a medir a partir de una aplicación de celular. Entonces yo tengo que revisar si esos instrumentos son confiables, ¿sí? Son válidos y son objetivos. Correcto. Entonces voy a empezar con esta de potencia de tren inferior. Entonces resulta que yo quiero, a partir de una aplicación de celular, porque no tengo la plataforma de salto, observar si eso es confiable, si es válido o si es objetivo. Entonces yo me voy a la literatura. Entonces vamos a hacer una revisión en PubMed. Y voy a buscar a ver si existen apps o smartphones, mobile apps, bueno, mobile apps. For Squab Jump Test. Bueno, me aparecieron 3 resultados. Entonces tenemos que existe una aplicación que se llama My Jump App y Common Vertical Jump. Bueno, entonces, y acá dice, bueno, no sé. Bueno, vamos a abrir esta. Vamos a abrir este estudio por acá en internet. Hub. Y voy a abrir este otro, pero este está gratis. Entonces lo voy a abrir aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice el nombre de este texto? Dice validez, fiabilidad y uso de la aplicación MyJump para la medición del salto vertical en niños de escuela primaria. Y esto que dicen aquí, dicen fiabilidad y validez de MyJump App para la medida de diferentes acciones de salto en entrenamiento con mujeres y hombres atletas. Entonces vamos a ver qué dicen estos. ¿Qué pudieron encontrar en cuanto a la validez y ese tema? Entonces
Entonces ellos midieron squat jump contra movement jump y hicieron un drop jump en un cajón de 40 centímetros. Dice que la aplicación de iPhone My Jump es una app que permite calcular la distancia o la altura del salto, inicialmente desarrollado a partir de un software Xcode, bueno, un software ahí todo raro, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, tienen una plataforma de contacto. Entonces, supongo yo que si tienen la aplicación y tienen la plataforma de contacto, lo que hicieron fue correlacionar los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué pudieron encontrar en la correlación. Seguramente por aquí me muestran unas gráficas. La línea de tendencia es esta que está en la mitad. Y estos son los datos, ¿no? Entonces tenemos diferencias entre los dos instrumentos en centímetros y la media de los dos instrumentos en centímetros. Aquí hay una relación del 0.0001, es decir, que sí hubo una relación. En las medidas, voy a ver si está el gráfico de correlación más específico. No está el gráfico de correlación. Voy a ver si aquí la relación. Entonces observen, el R entonces observen, con la aplicación MatJump saltaron 35.7 más o menos 9.1 y en la plataforma de contacto 35.8, es decir que hubo una relación casi perfecta. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación sirve. Entonces voy a ver qué dicen estos acá. Entonces tengo la aplicación, ahí muestran la figurita. Vamos a ver qué resultados obtuvieron. Vamos a ver si hay gráfico de correlación. Por ejemplo, con la aplicación en el squat jump saltaron 22.3 en la media. Y con el octo jump saltaron 22.2. Dice que hubo una diferencia del 0.1 con una relación del 0.97, es decir, una relación perfecta, casi perfecta. ¿Sí? Y se puede observar que hay un p-valor menor al 0.01. ¿Qué quiere decir eso? Que esta aplicación es válida y confiable para medir ¿qué? Para medir esta variable que es la que yo necesito medir acá. Entonces, confiabilidad de la aplicación, yo puedo decir que es confiable. ¿Sí? Validez, ¿qué coloco en validez? Entonces coloco los estudios. Entonces, el estudio de Boyatat, el estudio de Gallardo Fuentes, entonces voy acá, voy a copiar este. Aquí tengo a Boyatat y colaboradores en el año 2000, ¿qué? En el año 2020. Encontraron una relación del 0.97 con un P menor a 0.01 entre la aplicación y una plataforma de salto en niños escolares. Aquí, esto lo voy a ajustar.
Entonces, observe lo que yo hice. Me fui a la evidencia. Ahora, aquí hay otro estudio, lo voy a colocar por acá abajo, que es el de Gómez Gallego, Gallardo Fuentes, perdón, que Gómez Gallego, es el de Gallardo Fuentes. Gallardo Fuentes et al. En el 2016, en donde ellos encontraron una relación del 0.99 entre la app y una plataforma de salto para hombres y mujeres, para hombres y mujeres atletas. Me llegan a preguntar, bueno, esa aplicación que usted está utilizando, ¿por qué la utilizó? ¿Eso está válido? ¿Eso sí es verídico? ¿Eso que usted eligió, sí sirve? Si le llegan a preguntar, usted llega, profesor, maestro, la aplicación que yo utilicé para mi estudio fue validada, ¿sí? Su confianza se midió en estos dos estudios. Y yo puedo buscar más. A ver, coloquemos en Google. MyJump 2. Ah, mira, aquí está la app. ¿Cuánto vale? Bueno, toca comprarla. No es gratis. $17.99. Esos son dólares. ¿Cómo está el dólar hoy? Coloquemos 18. $18 cuesta 67.000 pesos. ¿Cuánto cuesta una plataforma de salto? Seguramente una plataforma de salto me mida más. Necesito precios. Vamos a ver qué dice Mercado Libre. Nos tocó ir a Mercado Libre. 25.000 pesos esta. ¿Quién dice que es confiable y válida esta plataforma de salto? Plataforma de salto es una alfombra de contacto. Esto no mide nada. Vamos a ver qué es esto. Es la misma que tenemos allá. Tenemos como el Encore. Dice que tiene la aplicación RFit Jump. RFit Jump. ARG Fit Jump. Tal es esa cosa. Por ejemplo, si me preguntan a mí, tendría que buscar en estudios. Entonces me voy a PubMed. Y
y voy a colocar ARG. Y si me aparece en algún estudio, ya lo utilicé. Dice que RFID no se encuentra. Aparece la palabra John, pero no aparece RFID. Voy a colocar alguna de las referencias de la plataforma de Salto. A ver, dice que conexión, no hace falta una computadora, se instala, hay una aplicación por 25.000 pesos. Parece más como marketing más que otra cosa. Vamos a ver. RFID Jam. RFID Lite. Bueno, ahí tienen para sus entrenamientos. Sí, pero no muestra más nada. RFID Neuro, a ver qué es Neuro. Entrenamiento neural. Configurar 4 movimientos, teclas, medidores. Esta es la que se siente en la lucecita, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro esta plataforma, esta RFID Jam, me tocaría validarla y me tocaría revisar si es confiable para el dato que yo necesito obtener. Y me tocaría hacer una revisión de la literatura, tal como yo hice acá, ¡ay, hijo de madre! Tal como yo hice acá, para pues observar si esta plataforma que estoy utilizando verdaderamente sirve, ¿correcto? Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, estos son datos no son datos tan confiables. Mercado Libre, 25.000 pesos. Una aplicación, 67.000 pesos. Seguramente, si ustedes me dan a elegir, yo elijo enseguida la aplicación. Simplemente tengo que sacar mi celular. O yo puedo tener un celular adicional, es decir, me compro un celular para tener mi propio laboratorio. Entonces compro MyJam, puedo comprar otras aplicaciones que son que ya están validadas y sirven para realizar las mediciones. Pero entonces sí vamos acá. La confiabilidad y la validez me la entregan a mí, ¿qué? Me la entregan a mí los registros. Déjenme un momento que comenzó a llover por acá y tengo la ventana abierta. Esperen. Listo, entonces, la validez y la confiabilidad me la van a dar a mí los estudios. Entonces usted tendrá que colocar 1, 2, 3 estudios que hayan utilizado ese mismo instrumento. Cinta métrica. ¿Cómo realizo la confiabilidad y la validez de la cinta métrica? Bueno, tendré que buscar estudios que hayan utilizado cinta métrica. La mayoría de estudios científicos no usan cinta métrica, sino estallímetro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener un registro confiable y un registro cercano al registro que yo quiero encontrar? Entonces, por ahí está ¿qué? La técnica
técnica de la plomada en fisioterapia. Esto es un dato ahí todo. A ver, GS, Grupo sobre Entrenamiento. Este nos sirve. Esto es un blog. Por ejemplo, yo necesito medir la evaluación, posición anatómica. Necesito medir la talla. Entonces ellos van a utilizar cinta métrica. ¡Epa! Ellos van a utilizar una cinta métrica para medir ¿qué? Cinta métrica, dice acá. Y dice plomada, por acá abajo. Pero esta es la plomada. A ver, ¿dónde está la otra? Bueno, resulta que cuando yo voy a hacer medidas de valoración postural, en este caso talla, aquí está. Cuando yo coloco la cinta métrica en la pared, o usted seguramente ha medido la talla con la cinta métrica en la pared, esa cinta métrica, si usted se aleja un poquito, la ve como torcida. Entonces usted no sabe qué tan recta o qué tan derecha está esa cinta métrica que usted colocó en la pared. Entonces resulta que usted va a realizar las mediciones de varios niños del colegio y cada rato usted tiene que hacer una medida y va corriendo, y va corriendo, y va corriendo, y va corriendo, y va corriendo. Y cuando se da cuenta, esa cinta, mejor dicho, está estiradísima porque utilizó una cinta métrica de esas de costura que utiliza su mamá y no utilizó una cinta métrica de las que se utilizan para medir la antropometría. Entonces, la técnica de la plomada, ¿qué pasa? Vamos a ver este video que nos enseñan acá. Seguramente ustedes lo habrán utilizado. Esta es una plomada. Seguramente ustedes lo habrán visto ya. La plomada se utiliza en construcción para que los bloques queden rectos, para que la pared quede derecha. Entonces a usted le colocó un objeto a una cuerda, y esa cuerda sí o sí va a quedar derecha, va a quedar recta. Entonces usted coloca la cuerda en una altura suficiente, le coloca un objeto abajo y le va a permitir que esa cinta o que esa cuerda que usted utiliza quede totalmente derecha. Usted después podrá hacer evaluaciones, por ejemplo, de columna. ¿Será que sí está derecha esa columna? Simplemente colocando un objeto pesado a la cuerda, usted puede hacer una evaluación de su estudiante. ¿Qué pasa en el plano sagital? ¿Sí? ¿Qué pasa en los diferentes planos? ¿Cómo está ese sujeto? ¿Qué está pasando aquí y allá? Esa es la técnica de la plomada. Entonces, usted coloca su plomada, ¿sí? La coloca a cierta altura y a partir, o sea, en esa línea vertical que le arroja la cuerda, usted puede colocar su cinta métrica. Y eso le va a permitir que tenga resultados de talla más confiables que si usted coloca la cinta en la pared y ya. ¿Listo? Entonces resulta que pues una cinta métrica es confiable. ¿Por qué? Porque seguramente me va a arrojar el dato que yo necesito. Es válido porque me está midiendo la talla. Si es confiable, pues usted tendrá que realizar varios registros, ¿sí? Para observar la talla, pero en la objetividad, oiga, yo utilicé la técnica de la plomada.
para que ese instrumento estuviera lo más derecho posible. Usted me dice, utilicé la técnica de la plomada, yo le creo. Ah, listo, perfecto. La técnica de la plomada sí se utiliza, claro que sí. Hay gente, existen investigadores que utilizan la técnica de la plomada. Existen investigadores que no tienen un tallímetro. Si usted tuviera un tallímetro, pues la medida sale como más fácil, ¿no? ¿Sí? Pero vaya, consígase un tallímetro, 70.000, el más barato, 80.000. ¿Sí? Entonces sume, vamos 25.000 acá, 70.000 allá, le damos casi 140.000 pesos. Eso es lo que usted tendrá que colocar en el presupuesto. Ahora, si no quiere gastar dinero, hay técnicas que son más baratas, como por ejemplo la de la polomada. Consígase la cinta métrica y listo. O si no, consígase 85.000 pesos y compramos un tallímetro acrílico, pero para poder colocarlo, debo colocarlo lo más derecho posible. ¿Sí? Porque ¿qué es? Esto es una regla. Para esa gracia utilizo una cinta métrica. ¿Listo? ¿Cuál era el otro que aparecía por aquí barato? ¿Cómo es que le miden la talla 1? Parece allá. Y al ojo. Ahora, ¿cómo se mide la talla? Recuerde que usted tiene que apuntar en casi la coronilla, ¿no? La parte más plana de la cabeza. Son caribeños, ¿no? Los tallímetros. Bueno, cómprese uno, si tiene el dinero, cómprese uno para medir la talla. Pero estamos en tema de confiabilidad y viabilidad, no de precios. ¿Listo? Seguramente habrá algunos estudios que hayan utilizado la técnica de la plomada para medir la talla. Entonces usted los puede utilizar y los puede colocar aquí en validez, así como hicimos con este. ¿Correcto? Resulta que usted tiene una báscula, pero es la báscula de la casa. Tiene que revisar si es confiable, porque probablemente ya esa báscula no sirva. Tiene que revisar si es válida. Y si su báscula no está sirviendo, pues ahí sí tiene que hacer el gasto en comprarse una báscula. ¿Sí? Hay básculas que toca hacerles mantenimiento. La mayoría de tánitas requieren como una actualización, no recuerdo ahorita la palabra. Y todo el tema de las test, todo el tema de las pruebas, sí o sí, tiene que buscar textos científicos, ¿correcto? Entonces, para los test físicos, para cualquier tipo de test o tipo de prueba, usted tiene que buscar artículos científicos que lo hayan utilizado. Ojalá que tengan relación con lo que usted va a evaluar. ¿Listo? Por ejemplo, si yo voy a evaluar el tema de los juegos reducidos, ¿cuál fue el tipo de test, no sé, que utilizaron para evaluarlo? Escribe así, técnica, no recuerdo. Parece que me corregí. Aquí, técnica. Por ejemplo, que se realizó en jugadores coreanitos. Voy a colocar aquí en el She-Hub, porque este no tiene, al parecer no tiene el texto completo. Y voy a revisar, bueno, qué hicieron en la metodología. Seguramente yo tendré que buscar 1, 2, 3 artículos más. 4, yo sugiero 5 artículos. Pues, por ejemplo, voy a revisar este sí tiene texto completo y vamos a ver si encontramos
algún tema similar en cuanto a la metodología. Y si no, pues buscamos otro. Entonces, ellos quisieron acá el procedimiento experimental, análisis de partido. Bueno, no es tanto análisis de partido. Small side games versus real game. ¿Cómo fue que hicieron ellos acá? Miremos este. Pero este está en prueba. Pero metodología. Ellos midieron. Por ejemplo, ellos midieron la variable número de toques por balón durante el juego. Entonces, los toques del balón. Dice 10 pases o 10 variables de pases fueron medidas. Entonces, el pase largo, el pase medio, el pase corto, los pases por la espalda o con rotación. Bueno, diferentes pases, pero yo quiero ver cómo fue que lo midieron. Aquí hablamos de kilómetros. Estaba revisando eso, creo que utilizaron un dispositivo electrónico. Por ejemplo, el análisis del juego. Ellos utilizaron una cámara, ¿sí? Un sistema de cámaras semiautomáticas. Entonces, va a conseguir así un sistema de cámaras semiautomáticas. Bueno, seguramente me toqué con el celular. Pero lo que utilizaron ellos fue video. ¿Correcto? Acá, ¿qué utilizaron? A ver. Aquí utilizaron video, ¿sí? Entonces, para analizar el tema técnico, pues, se usa video. Entonces, seguramente tenga que comprar una cámara o seguramente tenga que tener una cámara para poder grabar la sesión y poder establecer los aspectos técnicos que se desarrollaron en esa variable, ¿no? Entonces, yo puedo colocar acá, si estoy haciendo un análisis a partir de los juegos reducidos, tendría que buscar artículos, ¿no? Entonces yo estaba por aquí en el yo-yo test intermitente. Entonces voy a colocar la palabra validez. Seguramente me aparezca algo por allá. Pues aquí hay un texto del 2003. Aunque este es el test de recuperación. Bueno, también sirve. Una herramienta útil para la evaluación física en el deporte. Este es de 2008, Vance Go, es uno de los mejores investigadores. Entonces, seguramente este artículo me permite a mí establecer que este test es confiable, es válido y demás, ¿no? Entonces, observen cómo desde la literatura, haciendo la revisión juiciosa, usted puede encontrar y establecer esos componentes. Profe, es que yo voy a hacer una encuesta sobre, creo que es temas académicos o profesionales. Bueno, toca revisar la literatura, ¿sí? Toca hacer una revisión de la literatura, a ver qué se puede encontrar por ahí e ir estableciendo categorías de análisis que me permitan a mí poder crear preguntas acordes a lo que ya se ha realizado en otros estudios. Entonces, supongamos, yo voy aquí a colocar perfil profesional de los coloquemos a ver cómo colocamos para que no sea tan
perfil profesional suena como muy raro. Voy a colocar palabras clave. Educación física. Y docentes no y docentes de otras materias. A ver qué aparece. A ver, coloquemos PDF, si alguna vaina aparece por aquí. A ver, veamos este. El rol de docente de lo esperado lo instituido. A ver qué dice este man por aquí en su tesis. Vamos al objetivo. ¿Qué fue lo que el man hizo? Comprender las tensiones existentes entre el rol prescrito del docente y el rol asignado en las instituciones educativas. Dentro de ese contexto problemático se reconocen 3 conceptos claves para poder encaminar la investigación. Entonces, aquí tenemos el rol prescrito, el rol posible, hay una formación profesional y hay un rol que se le asigna. El perfil profesional dice que las instituciones de educación superior construyen programas profesionales centrados en el currículo que contempla conocimientos disciplinares, la cultura, las características sociales, Dice, una de las investigadoras en educación más sobresalientes de MEL, Frida Barragán Díaz, Barriga, define el perfil profesional como las habilidades y conocimientos que poseerá el profesional al egresar. ¿Qué se entiende por rol? Bueno, seguramente yo tendré que preguntar en mi encuesta el rol que tiene ese docente dentro de la institución. Por ejemplo, si yo soy profesor de educación física, pero el rol que me dan a mí es el de matemáticas, pues está como rara la cosa, ¿no? Que tiene que ver con el rol prescrito, seguramente. Entonces, el docente el rol prescrito hace referencia a lo que espera de un personaje. Por la mayoría, en este el rol prescrito del docente se ubica en lo que acá me espera el contexto social. Entonces, si me colocan a hacer otra área, pues según, no, tiene que ver con el rol asignado, ¿no? El rol prescrito es lo que dice mi título. El rol asignado es lo que quizás las exigencias que le adjudiquen a ese profesor educador, sí, etcétera. Rol posible, rol ideal. Bueno, aquí él habla alrededor de roles, ¿no? Probablemente yo, haciendo la lectura de toda la tesis, pueda implementar a partir de lo que él dice algunas preguntas que me permita construir a mí una encuesta. Entonces, observen lo que yo hice por acá, o lo que hicimos por acá, para aquellos que les toca realizar encuesta, que les toca realizar aspectos así parecidos. Nosotros en la maestría vamos a crear un cuestionario para observar aspectos relacionados con la selección de talento deportivo, ¿sí? Entonces, dentro de las diferentes temáticas que tenemos edad relativa, tenemos tenemos logros y rendimientos deportivos, tenemos encuesta de detección, encuesta de volumen de entrenamiento, encuesta de identificación y demás. Vamos a esto de la edad relativa. Entonces, ya se han diseñado diferentes estudios sobre edad relativa. Pero, ¿qué preguntas le tengo que hacer yo al que voy a encuestar para conocer si verdaderamente hay efectos de edad relativa? Entonces, lo que uno hace es irse a los artículos que ya están publicados y sacar unas conclusiones, ¿no? Entonces, nosotros hicimos aquí una síntesis, hicimos una matriz de búsqueda
y al final nos salieron unos ítems. Esto es lo que se tiene que preguntar si usted quiere saber los efectos de la edad relativa. Fecha de nacimiento, tiene que ir dentro de su encuesta. Si va a ser efectos de la edad relativa, ¿no? Para nuestro caso, esto fue lo que pudimos nosotros encontrar. Hay una influencia sobre el nivel de la competencia, ¿sí? No es lo mismo estar en categorías de élite, no es lo mismo estar en categorías o escuelas deportivas. La presencia de la edad relativa va a ser, en algunos casos, inferior, en otros casos, superior. El tipo de deporte. Entonces, la popularidad del deporte ha sido constatado que en deportes de práctica mayoritaria, pues hay mayor efecto de la edad relativa que en deportes que casi no se practican. El sexo, hay estudios que dicen que han contemplado que los deportistas masculinos es donde más se presenta la RAE. Entonces, ¿por qué no hacen estudios en sexo femenino? Pues vaya, usted realice estudios de efectos de la edad relativa en sexo femenino y va a observar qué tendencia hay. La categoría que puede estar relacionada con el nivel de competición y bases de datos, que es de donde se extrae la información muchas veces. ¿Correcto? Entonces, a partir de aquí es que usted hace el análisis, a partir de los estudios, es que usted hace un análisis para poder realizar preguntas dentro de una encuesta. Ya después de esta encuesta, lo que tenemos que hacer es llevársela a un experto para que el experto observe si las preguntas son pertinentes y que él nos diga verdaderamente esta encuesta si es válida, si es confiable, si es objetiva para la investigación que usted va a realizar, ¿correcto? Bueno, en ese orden de ideas, esta tabla que yo acabo de construir acá, ustedes la tienen que realizar. ¿Listo? Es para que la tengan como referencia. Esta tabla no la van a incluir dentro del trabajo. ¿Listo? En el trabajo que van a incluir una síntesis de la información. Entonces, por ejemplo, ¿qué variable es la que van a medir? Entonces, ustedes tienen por allá su parte de instrumentos, de recolección de datos. Entonces, se va a utilizar o se van a medir las siguientes variables. Entonces, se va a medir la masa, te va a medir la talla, el VO2 máximo, la potencia de tren inferior, el instrumento que usted va a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es la confiabilidad? ¿Cuál es la validez? Y quizás la objetividad. Entonces, lo que va a colocar dentro de su estudio es las referencias que encontró para cada instrumento, ¿sí? Y va a redactarlo como en forma de oración. Esta tabla es para que usted tenga una guía y usted diga, no, para esta aplicación de celular encontré 2, pero puede haber 4, 5, 6 trabajos. Entonces usted los cita, ¿sí? Se han encontrado 6 trabajos que han utilizado la aplicación MyJump de celular para la medida de potencia de tren inferior y cita los artículos. En cuanto a la medición de la talla, se va a utilizar una cinta métrica cuyos valores van a estar, cuya confiabilidad se va a medir a partir de la toma de registros, de varios registros de los estudiantes y demás. Y para este caso vamos a utilizar la técnica de la plomada que nos va a permitir tener mayor objetividad en la medida. El yo-yo test, por otro lado, para la toma del VO2 máximo, vamos a utilizar el yo-yo test intermitente, el cual ha sido validado, constatado, y usted coloca la cita, que creo que aquí fue el que cerré. Usted coloca la cita de, bueno, el yo-yo test ha sido validado. Pues aquí está el yo-yo test, bueno, hay una gráfica, debe haber algún dato numérico que le permita a usted intuir eso, ¿no? O con los datos numéricos son importantes. Siempre que haya datos numéricos, trate de colocarlos. ¿Sí? Aquí tenemos 0.99, aquí tenemos 0.97, habrá otro estudio que me diga 0. no sé qué. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de validez del yo-yo test? ¿Cuál es el porcentaje de validez de la Tanita? Ahora, si usted tiene un instrumento que, por ejemplo, es la báscula que usted tiene en su casa y la quiere utilizar, pues tiene que validar, tiene que mostrar la confiabilidad, ¿sí? Entonces usted dirá, se hizo una prueba piloto con la báscula tal, se coloca la referencia tal y tal y tal y tal, se tomaron tantos registros y se observó que presenta una validez y una confiabilidad bastante grandes, lo cual nos permite utilizarla para el estudio.
¿Listo? Más adelante usted dirá, bueno, cambié la báscula, cambié el instrumento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿entendido lo que tienen que realizar? Esto es para los que van a realizar más que todo estudios que necesiten test, que necesiten pruebas y demás. Aquellos que van a realizar revisiones y encuestas, ya ahorita les digo qué es lo que van a realizar o qué es lo que necesito que realicen. ¿Quién iba a preguntar? Listo, entonces, aquellos que van a realizar revisiones o que están realizando revisiones. Hay diferentes tipos de revisiones, sistemáticas, hay revisiones narrativas, pueden ser teóricas también. Hay revisiones paraguas, hay revisiones, a ver qué otra me acuerdo, hay revisiones scoping, que es más como de observación. Bueno, hay diferentes, dentro de las narrativas están las de la literatura. Por ejemplo, si yo coloco en PubMed, yo coloco Narrative Review, una revisión narrativa, seguramente me van a salir guías como estas. Es cómo realizar una revisión sistemática, dice acá. Dice, la mejor guía práctica para conducir un reporte de revisiones narrativas, metaanálisis y metasíntesis. ¿Cómo escribir una revisión biomédica narrativa? Consideraciones para los autores, pares evaluadores y editores. Redescubriendo la revisión narrativa. Ventajas y limitaciones. Bueno, esto es, por ejemplo, ¿cómo se realiza una revisión narrativa? Aquí hay guías, esas mismas guías yo las puedo tomar de ejemplo para mis instrumentos, ¿sí? Bueno, se tuvieron, por ejemplo, si yo estoy realizando una guía narrativa, se tuvieron en cuenta las pautas, ¿sí? La guía de tal autor, ¿correcto? Aquellos que están realizando este tipo de revisiones. Hay guías, por ejemplo, la Prisma para revisiones sistemáticas. Está la Cochrane. Las revisiones paraguas también tienen sus guías. Las revisiones Scopum también tienen sus guías. Ustedes tienen que revisar esas guías y a partir de esas guías guiarse, valga la redundancia, ¿no? Aquellos que van a realizar encuestas, entrevistas, todo eso, ¿sí? Para poder realizar una encuesta y una entrevista toca irse a la literatura, es decir, que toca realizar una revisión, ¿sí? Y a partir de esa revisión toca buscar categorías, ¿sí? Creo que esto lo vimos en trabajo de grado, los que están viendo trabajo de grado. Toca buscar categorías y a partir de esas categorías yo puedo plantear preguntas. Entonces resulta que encontré un estudio que habla de roles, que habla del rol asignado, de rol yo no sé qué. Entonces a partir de allí yo puedo crear preguntas. Bueno, ¿cuál fue el rol que le asignaron en su trabajo? Usted es profesor de educación física, pero ¿qué rol fue el que le asignaron? Ah, no, yo sigo siendo el profesor de educación física. ¿Cuál es el rol o el perfil profesional del docente que le está dando clase de educación física? Entonces usted le pregunta al niño, no, pues tendría que preguntarle directamente al profesor, pero se supone que debería ser el de educación física. Pero obviamente ellos no saben eso. Entonces usted le pregunta directamente al profesional, o si no le pregunta al coordinador, le pregunta al director, ¿sí? Pero para que ellos puedan responder
esa encuesta y esa entrevista, usted tiene que haber diseñado preguntas a partir de la revisión de la literatura, a partir de categorías que le permitieron plantear esas preguntas dentro de esa encuesta, ¿correcto? Una vez usted crea su encuesta, este es el tema con las encuestas, eso tiene que pasar por un proceso de validación y esa validación es una validación de expertos. Llega una persona, lo lee, bueno, sí, esta pregunta sirve, esta no, esto no es válido porque no me está recolectando la información que yo quiero. Si yo quiero saber el perfil profesional y ahí ya están preguntando cuándo se graduó, eso no me sirve. ¿Sí? Si yo quiero saber el perfil profesional y estoy preguntando el nombre y la fecha de nacimiento, pues eso ¿para qué? ¿Listo? Entonces, esto requiere bastante trabajo. Para los que hacen encuestas un poquito más, ya para los que están haciendo otro tipo de, que ya tienen instrumentos como test, esto puede ser test, pruebas, test, mediciones, ya tendrán que ir buscar en la literatura, bueno, cuándo fue que se validó, cuándo fue que... yo les di la palabra clave, ¿no? Validity. Sí, por ahí aparecía otra, que no recuerdo cuál era. Esencial está. ¿Correcto? Entonces, deben hacer la búsqueda en bases de datos, como la que yo busqué ahorita, PubMed o en otra, buscar estudios que hayan utilizado esas mismas pruebas, ojalá sean los estudios de validación iniciales que se hicieron y que ustedes puedan colocarlos como citaciones dentro del texto, ¿no? Ya dentro del texto ustedes escriben y la tabla la tienen como referencia, pues para que vayan construyendo la búsqueda, ¿correcto? Entonces, la entrega es, me presentan la tabla, o sea, tienen que subir el archivo, la tabla, y tienen que subir también el documento donde ya esté registrado el escrito de los instrumentos. Aquellos que se vayan a realizar encuestas, aquellos que vayan a realizar entrevistas, también me tienen que enviar las preguntas, ¿no? Profe, voy a preguntar esto. Entonces, está la pregunta y está el autor de donde sacó eso. Tiene que estar la referencia. Pregunta al autor. Aquellos que van a hacer revisiones, la guía. ¿Sí? Bueno, ¿qué guía es la que va a utilizar? ¿Por qué esa guía? Y, no, es que esta guía me permite esto, esto y esto y otro. Tiene que explicar allí en la metodología qué fue lo que utilizó, qué guía fue lo que utilizó para poder recolectar eso. Bueno, el silencio dice que sí. Pregunte, no se quede callado. Profe, digamos, si yo voy a hacer una encuesta, sí, pero esa encuesta pues es más como para conocer datos específicos de la población. En ese caso, si uno no encuentra ninguna fuente que debe ¿Cómo qué datos? pues no sé qué tipos de lesión ha tenido, algo como ese tipo de cosas, como para conocer como los antecedentes de los jugadores. Antecedentes de lesión. Sí, señor. Correcto, entonces tienes que irte a los estudios, ¿sí? Seguramente ellos por allá habrán hecho alguna pregunta o habrán establecido qué lesiones fueron las que investigaron, ¿sí? Entonces tú te vas, por ejemplo, yo quiero preguntar el número de lesiones. Pero si yo pregunto número de lesiones, él me va a contestar, no, pues he tenido lesiones de codo, bueno, número de lesiones en miembros inferiores. ¿Cuántas lesiones ha tenido usted en miembros inferiores? Seguramente él me va a decir 10. Entonces, respuesta.
Entonces, supongamos que yo le coloco un dato de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, más de 5. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser muy, tengo que ser muy cuidadoso con las preguntas que voy creando, ¿no? Pero resulta que los estudios me dicen que la mayoría de lesiones en miembros inferiores se presentan en rodilla y tobillo. ¿Sí? Entonces yo voy a lo específico. Número de lesiones en tobillo. Resulta que esto lo preguntó, o la referencia donde saqué esto fue del profesor Arroyo. Él preguntó lesiones en número de tobillo. ¿Sí? Y resulta que por allá decía que la frecuencia de lesiones de tobillo estaba entre 5 y 10. Ah, bueno, entonces yo tengo que preguntar, ¿será de 2 a 3? ¿De 4 a 5? ¿De 2 a 3? ¿De 4 a 5? Más de 5. ¿Sí? Puedo tener 3, puedo ir estableciendo categorías, pero eso lo saqué de un autor. Ah, el otro es el número de lesiones en rodilla. Sí, eso lo saqué de otro autor. ¿Sí? Yo puedo establecer 0, de 2 a 4, ¿correcto? Voy a tener un número de respuestas y yo voy a poder conocer, bueno, específicamente de ese atleta qué fue lo que sucedió. Pero hay estudios a mí que me estipulan, por ejemplo, categorías. Sí, bueno, ellos hicieron una evaluación de las lesiones en miembros inferiores, pero específicamente evaluaron rodilla. Este otro estudio evaluó específicamente cadera. Este otro estudio evaluó específicamente tobillo. Ellos tienen ahí unos resultados que quizás me permitan a mí construir preguntas. ¿Sí? Preguntas. Entonces, para construir preguntas yo tengo que tener como base referencias. ¿Listo? Entonces ustedes hacen un análisis de los estudios y van estableciendo categorías de estudio para poder establecer las preguntas. ¿Listo? Independientemente de que no haya una encuesta realizada, normalmente las hay. Cuando uno realiza ese tipo de preguntas, ya los estudios las tienen, ¿sí? Tocaría es escribirle un correo al autor. Venga, ¿usted qué encuesta fue la que utilizó? Si ustedes se dan cuenta, los estudios siempre tienen los datos de los autores. Sí. Vea, si usted se quiere comunicar con él, escríbale a este correo. Yo oprimo ahí. Y tengo que enviar un correo a él. Entonces, asunto, entonces tendré que escribir en inglés. ¿Sí? Entonces usted saca sus dotes de inglés. ¿Sí? Hi, ¿sí? Cordial saludo, yo no sé. Así como escribimos nosotros, que somos muy amables por los correos. El mundo fuera diferente si todos actuáramos como en el correo, ¿no? Entonces, para que sepa que uno puede interactuar también con los autores y preguntarle, bueno, ¿cómo fue usted que hizo para conocer esos datos? ¿Usted tiene la encuesta? ¿Tiene eso? ¿Me lo puede permitir? Y si no la hay, pues usted construye su propia encuesta, pero esa encuesta tiene que, o esas preguntas, ese instrumento tiene que ir validado. Bueno, esto sí verdaderamente nos funciona. En este caso, el que va a validar eso soy yo, porque estamos en mi clase. ¿Listo? Entonces, vea, esta encuesta sí sirve, esta encuesta no sirve, esta pregunta sí sirve, esta no, esta sí, esta no. Y otra pregunta, digamos, si uno establece en la hipótesis y en el trabajo una variable, de esa variable que se puede hacer mediante test, se puede evaluar esa variable con más de un test. Yo sugiero utilizar un test, solo uno. Okay. Porque ya 2 tests para la misma variable, pues es como sería mayor trabajo y sería como más tedioso la toma de los datos. Y al final, pues, ¿cómo voy a hacer yo
me tocaría hacer una comparación entre los datos que me arrojan las diferentes pruebas y establecer si existe relación o no. Pero yo sugiero utilizar una. En este caso, la que más se haya utilizado en los estudios. ¿Sí? Siempre hay un test, siempre hay una prueba que prima o que es la más relevante, la más utilizada en los estudios que son similares al que yo voy a realizar. ¿Correcto? Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que realizar. Bueno, entonces vamos a dejar el tema de las asesorías para la próxima sesión. Tengo que irme ya, si no llego tarde. Y nos veríamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, como dije al inicio, tenemos examen, entonces nos tomaremos la primera hora o 45 minutos para que ustedes resuelvan el examen, estudien muy bien, revisen los videos anteriores si han faltado a clases. Y listo, tendríamos el examen y después yo creo que hacemos las asesorías y listo, eso sería todo por la clase dentro de 8 días. Y por otro lado, bueno, ya entramos a tercer corte, ya nos quedarían 5 semanas. Esto está volando, entonces aquellos que no han presentado trabajos, que se me olvidó, que esto, que lo otro, bueno, pónganse las pilas. Aquellos que han faltado a clases, ojo que con cierto número de fallas se pierde la asignatura, así que presten atención, traten de no fallar mucho. Y que lo más importante de la asignatura es la presentación del trabajo, ¿no? Al finalizar el semestre, usted me va a tener que hacer una exposición lo suficientemente contundente, me tiene que convencer, mostrar cada uno de los apartados que hemos realizado acá, y esa creo que va a ser la evaluación final, ¿no? Ese corte no haremos evaluación, sino más bien una sustentación de los trabajos. Entonces, pilas, atentos, redacten muy bien, porque también voy a revisar la escritura. Y aquellos que están trabajando en grupo, pues ojalá estén trabajando todos en conjunto, ¿no? No es que van a dejar a un pobrecito ahí trabajando solo y los demás de peliculeros solo viendo, ¿no? Entonces, pilas con eso. Si no hay más dudas o preguntas, me avisen. Profe, yo en el día de hoy no, pues yo he estado toda la clase, pero no estuve al inicio y no puse mi nombre para la asistencia. ¿Hay algún problema o algo así o qué? William, listo, yo te anoto ahorita. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, nos veríamos dentro de 8. Dios mediante. Gracias, profe. Listo, que estén bien.